Buenas tardes, mi nombre es Ángela Joanny Vázquez Hernández y en esta ocasión les traigo para ustedes, para esta alianza de investigación internacional, el análisis del comportamiento emprendedor en jóvenes universitarios en la pospandemia por COVID-19, un trabajo realizado por su servidora, estudiante de la licenciatura en Contaduría Pública de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y la doctora Yasmín Denis Salvador García y la doctora Erika Guadalupe May Guillermo. Bueno, es importante plantearnos un antes y un después para tener un poco de contexto. Este trabajo fue hecho principalmente como una reflexión de los tiempos actuales al momento de sufrir lo que todos conocemos, la pandemia por COVID-19. Algo que conmovió al mundo e hizo que muchos nos replanteáramos muchas cuestiones. Es importante mencionar que hay una etapa, un antes, un después y un ahora. El antes del COVID, en un mundo que todos conocíamos, sin cubrebocas, un mundo en que la economía era relativamente estable, que todos los países tenían problemas ciertamente, pero tenían proyecciones para salir de ellos, cosa que jamás nunca nadie pensó que llegaría el COVID, como está en esta gráfica, donde vino el COVID a revolucionar muchas cosas, tanto en el ámbito social, económico, educativo, entre muchas otras cuestiones, y principalmente fue en el ámbito social una de las partes en las que más afectó o más se vio derivado. Y luego viene el post-COVID, esta etapa en la que estamos, se podría decir, en la actualidad, en la que ya gracias a Dios existen las vacunas, en la que hay otras cuestiones que digamos que estamos haciendo o se están uniendo las naciones y también los gobernantes para salir adelante y decir que hay vida después del COVID en cuestiones económicas, en cuestiones culturales, en cuestiones sociales, y entonces es por eso que nos atrevemos a decir que existe forma de salir de ello, existe forma replantearnos la existencia, replantearnos muchas cosas, y pues este trabajo que hicimos entre un conjunto de doctoras y incluyéndome a mí como estudiante, vimos que también una de las cuestiones más afectadas o las que más se vieron quebrantadas fue la economía, pero también vimos y conocemos a muchas agentes que salieron de esa burbuja en la que se estaban replanteándose las cosas por lo mismo, por lo que vivimos en la pandemia, y empezaron la creación de nuevos emprendimientos, nuevos negocios, y yo creo que es aquí donde vemos que como personas a veces podemos tocar fondo, pero no quiere decir que estemos hundidos, podemos salir adelante. Es cuestión de poner ganas y mucho esfuerzo. Entonces vamos a hablar un poco profundizar más sobre este tema. Bueno, la pandemia por COVID trascendió fronteras y rompió paradigmas. Eso nos queda perfectamente claro, lamentablemente. ¿Quién iba a imaginar que en unos meses bastara para que llegase a todo el mundo y que todos los países se vieran afectados de una u otra manera, afectando la vida de los seres humanos, incluso la forma de pensar de las personas? Contextos más marcados después del repunte de la pandemia fue el socioeconómico, como les dije a un principio. Se armaron de valor y decidieron realizar emprendimientos basados en alguna idea de negocios. Esto es muy importante. Muchas personas se vieron despedidas de sus trabajos. Entonces, ¿qué hicieron? Teniendo familia, teniendo deudas o cosas para sostener, digamos, o las que dependían su salario, tuvieron la necesidad y se tuvieron que armar de valor para buscar alguna oportunidad de negocio y emprender en la pandemia y en post pandemia. Entonces es importante ahí donde nació por así decirlo, esa voluntad. Es importante mencionar que para que haya un emprendimiento o alguna situación de creación de algo nuevo es porque existe un problema latente. En este caso, el problema era el COVID.
pues sigue siendo en algunos lugares el COVID. Pero también es importante la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Pues es esa capacidad que tenemos todas las personas por resistir y por renacer a cambios que existen en nuestro entorno y que no podemos controlar, como un claro ejemplo lo que pasamos en la pandemia. Y la oportunidad es, digamos, lo que tenemos todos. Y nada falta ponerlo en práctica, que nosotros veamos esa oportunidad, ya sea de negocio, ya sea de vida, y tomarla y poder realizar con ella, digamos que crecerla. Es de nosotros depende si multiplicamos esa oportunidad que se nos presenta en la vida o la dejamos pasar. Entonces es muy importante este esquema. ¿Por qué? Porque digamos que podemos plantear en la vida diaria, no solamente en la actualidad del COVID. Y es importante mencionarlo que gracias a que muchas personas con resiliencia vieron la oportunidad de salir adelante, lograron lo que es armarse de valor y emprender nuevas cuestiones o nuevos negocios. Bueno, pero ¿qué es un emprendedor? Aquí en esta gráfica se muestran tres importantes autores que conceptualizan esta palabra en este tema es muy, digamos, muy utilizada, pero ¿qué significará una persona emprendedora? Bueno, para Jordi y Parodi, el concepto de emprendedor dice que son las personas que se deciden por cuenta propia crear, innovar y vender todo a través de la acción. Para la Real Academia es la acción ardua y dificultuosa valerosamente que se comienza. Para Bilbao y Panchano son las personas que se encargan de ejecutar ideas, comenzando desde cero sin importar las circunstancias. Muchas veces ese emprendimiento se da a raíz de alguna necesidad que se ve en el entorno o que vive la persona. Ahí vamos a lo mismo. Entonces, en pocas palabras, una persona emprendedor es aquella persona que crea, innova a través de la acción. No solamente se queda en su mente, sino acciona, como dice la Real Academia, y que en esa acción ardua y difícil se arma de valor, ve la necesidad en su entorno y crea algo, crea una oportunidad de negocio y muchas veces esas oportunidades de negocio son tan que hasta dan empleo a terceros, no solamente lo hacen para ellos, sino a veces hasta para su propia familia. Entonces involucran a más gente y es ahí el principal valor de un emprendimiento para un crecimiento económico. ¿Por qué emprender? Bueno, Roberts y Watts nos dice que los factores más destacados para que muchas personas se vuelvan emprendedoras tienen que ver con el deseo de resolver diversas insatisfacciones que se presentan en el mercado, el deseo de cambiar varios ámbitos sociales, experiencias ante diversas situaciones que inspiran nuevas ideas o visiones del mercado, ideas adquiridas en el extranjero o buscar el bienestar y la felicidad de otros ante momentos de crisis. Es aquí también algo muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué emprender? Cuando una persona emprende es una persona que es visionaria, ve la oportunidad y la toma, la realiza. Entonces, también dice que busca su bienestar, su felicidad en crisis económica. ¿Qué más ejemplo lo que vivimos? ¿Cuántas personas sin empleo desafortunadamente? Pero también cuántas más decidieron crear, decidieron innovar, decidieron buscar el bienestar a pesar de su crisis en la que se veían rodeadas. Muchos vieron oportunidad de negocio vendiendo algún tipo de antojitos, vendiendo cubrebocas, porque fue de ahí, era tan la necesidad de conseguir estas mascarillas que muchos emprendieron o vieron esa idea de negocio, así como esas muchas otras. Bueno, el emprendimiento actualmente es considerado como uno de los factores de productividad económica más importante de la última década en todas las economías del mundo. Es aquí donde el emprendimiento juega un papel importante para la recuperación de la economía a través o después de la pandemia. Y es aquí donde vemos la importancia y el porqué y la reflexión para poder decir que gracias al emprendimiento o con el emprendimiento es de ser clave fundamental para que muchas economías del mundo salgan.
salgan del hueco que nos dejó la pandemia o la crisis actual. Mejora la calidad de vida de quien lo implementa, así como mejora sus capacidades sociales y económicas, con ayudar a combatir problemas sociales como la pobreza, siendo generación joven quienes más han aportado a la cultura del emprendimiento. Es para mí un honor informarles a todos ustedes que gracias a la generación joven, pues con ayuda igual de la experiencia de la vida adulta, es que podemos decir que el emprendimiento es clave fundamental y hoy en la actualidad son los jóvenes quienes más lo practican, son los jóvenes quienes más tienen el valor de enfrentarse a estos retos que conlleva un emprendimiento. Según los datos del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, en 2017, solo en México, hablando de México, que es el país donde radico, el 53.6% de la población entre 18 y 54 años tiene la intención de un negocio, siendo el 58.6% considera que tiene la habilidad para hacerlo, mientras que el resto siente miedo al fracaso. Sin embargo, Canales et al. 2017 menciona que la población emprendedora en México comprende 5.883 personas, de las cuales 5.331 son adultos de 30 a 59 años y 522 cuya edad oscila entre los 18 a 29 años son respectivamente representativa a nivel nacional. Mismo personifican que 1.450.324 adultos y 148.646 jóvenes los que hacen a patente nivel de empresario joven al querer incursionar en este perfil económico, siendo un buen inicio para el joven que busque crecer en manera profesional y enfrentar el campo laboral desde temprana edad. Es importante darle el valor a los jóvenes porque a veces no tienen cómo empezar, a veces no tienen cómo iniciar un emprendimiento o no saben cómo hacerlo. Pero también es importante la guía de un adulto, pues las personas adultas son conocedoras y tienen la experiencia que a veces al joven le hace falta. Pero sin embargo, a veces como en cuestiones de, digamos, de atrevimiento, es ahí donde la juventud toma la batuta y demuestra que a veces son los que menos miedo tienen a enfrentarse a situaciones de, digamos, de experimentar cuestiones nuevas. El INEGI 2020 menciona que entre marzo y abril del 2020 se perdieron 12.5 millones de puestos de trabajo. Sin embargo, los trabajadores informales absorbieron el mayor impacto. Esto es en México. Entonces, el 10.4 millones eran parte de la informalidad y 2.1 millones de la formalidad. Por edad, el grupo más afectado de trabajadores fueron los jóvenes entre 15 y 34 años, que en conjunto perdieron 242 mil puestos de trabajo entre marzo del 2020 y mayo del 2021, fecha en la que todo esto explotó, donde el COVID tomó más fuerza, donde en México la fase de fase 1 a fase 2 a fase 3 fue en cuestión de meses en la que el gobierno tomó acción. ¿Y qué pasó? La cuarentena vivida, otros factores hicieron que esta bomba estallara. Y qué más reflejo que en los números que aquí se presentan, en el cual lamentablemente la población más afectada fueron los jóvenes, pero no fueron los que se dejaron, renacieron. ¿Cómo? A través de los emprendimientos. El papel que desempeña el emprendedor en la sociedad mexicana actual siempre será un recurso que en periodos de crisis genera oportunidades para renovar la economía en el entorno donde se implemente. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, la crisis sanitaria existe por la pandemia generada por el COVID, hizo que el entorno económico se frenara a grandes retos, pero hoy en día sigue haciendo estragos importantes en la economía de cada país. Lamentablemente, el COVID aún sigue, el COVID aún está, mas sin embargo es importante mencionar que la economía estando en crisis aún se puede levantar. ¿Y quiénes son partícipes de ello? Pues la misma población. La misma población es quienes pueden repuntar o disminuir estos números. Entonces, es cuestión de trabajo conjunto, no solamente de los gobiernos o de las entidades o instituciones encargadas de vigilar o combatir estos, digamos, perfiles socioeconómicos, sino también de la población, quien puede ser partícipe